Las opiniones expresadas en este podcast son personales y están basadas en nuestras experiencias de vida. No somos expertos ni especialistas, por lo que el contenido no debe considerarse como asesoría profesional. Un día eres chavo y al otro prefieres quedarte en casa un viernes por la noche. ¿En la flor de la juventud o en el inicio de la senectud? ¿Los 40 son los nuevos 20? No sabemos, pero acá lo descubriremos. Abraza tus 40 con Mariana Solís y Ricardo Trillo. Esto es la segunda temporada. This meeting is being recorded. Amiguísimo. Amiguísima. ¿Cómo estás? Marianísima Solís Sánchez. Por fin. La verdad es que habíamos estado ya queriendo retomar estas grabaciones, pero la vida ha sido muy loca. Sí. Y aunque hubiéramos esperado iniciar antes, pues no hay que esperar nada porque pasan cosas. Pero estoy muy contenta y muy feliz de que volvamos a los micrófonos, amiguísimo. Lo extrañaba bastante. Yo también estoy feliz, estoy con muchísima energía porque muchos de nuestros Forilivers nos han venido di que cuándo regresamos, que qué está pasando, que por qué, que cómo, que cuándo, que dónde. Les urgía esta segunda temporada. Y aparte esta segunda temporada viene con sorpresas. Uf. Agárrense. Estamos amando los temas, estamos haciendo un gran trabajo de preproducción. Agárrense. Porque esto está buenazo. Por lo menos tú y yo estamos disfrutando muchísimo. Sí, me encantó, ya con eso. Sí. Y esta segunda temporada tomamos la decisión de decir, bueno, va a ser la segunda vuelta, ¿por qué no la titulamos? ¿Por qué no le ponemos como un subtítulo, Abraza tus 40, y esta temporada va a ser de... La primera temporada se llamó Abraza tus 40 y la segunda temporada, por favor, amiguísimo, te cedo los honores. No, ¿Cómo favor. le estamos llamando? No, por favor. A la segunda temporada. ¿Quién va a ser mejor que tú que lo haga? La segunda temporada la hemos titulado tan. Can. Abraza tus 40, segunda temporada. Las expectativas es lo que jode. Ahora al revés, lo que jode son las expectativas. Lo que jode son las expectativas. Me gusta más, las expectativas son lo que joden. Abraza tus 40. Así vamos a titular ambas. a esta bonita temporada. Vamos a ir o sea que ya intercambiando. Saben. Exacto. Y pues ya para que se vayan dando un quemón del nivel de temas que estamos proponiendo para esta temporada. Y tal cual, ustedes van a tener algunas expectativas de esta temporada, pero esperemos que no sean, que no se jodan. Pues. Exactamente. Porque la vida se puso muy difícil después del kinder. Oye, muy difícil. Muy difícil. Ya, paren el tren, me quiero bajar. Sí, ¿dónde se le aprieta el botón de reset, por favor? Exactamente. Y por eso es que este tema, este gran inicio de tema, va a ser pues empezar a hablar de qué son las expectativas, ¿no? Y qué pedicure con eso, ¿no? ¿Qué chingados son estos? ¿Qué pedicure? Para que ¿Quién empecemos? inventó las expectativas? ¿Y por qué? O sea, ¿quién inventó las expectativas? ¿Qué son las expectativas? Pero por supuesto. Pues ¿a qué es a lo que le damos pues más expectativas? ¿A qué? ¿A quiénes? ¿No? ¿Tú cómo definirías las expectativas, querido amiguísimo? Mira, las expectativas yo considero que son esas cosas que nosotros nos imaginamos, ¿no? Le ponemos un imaginario a algo que va a suceder o a algo que se va a comportar una persona de una forma u otra. Ajá. O a expectativas como a uno mismo, ¿no? De cómo yo me enfrentaría a X o a Y o a Z problema, sino todas esas cosas que vemos un poco hacia el futuro, ¿no? Y
nos generamos ideas. Exactamente. Ideas. Sí, como lo que creemos que va a pasar, ¿no? Exactamente. O la manera en cómo pensamos que las personas van a reaccionar ante un hecho, ante alguna situación. Exactamente. Y que tiene que ver obviamente con cómo nos va a afectar a nosotras, a nosotros en nuestra vida normal, ¿no? Y yo creo, como bien lo comentas, amiguísimo, que hay pues expectativas a casi todo. En todo hay expectativas. De hecho, estaba leyendo mucho acerca de las expectativas porque dije, yo tengo que estar preparado. En esta segunda temporada tengo que dejar a mi amiguísima... Que a mí no se me agarra de bajada. Exactamente. Atónita. La tengo que dejar atónita. Y entonces justamente leía que las expectativas son per se, o sea, por sí mismas, una forma, por sí solas, una forma en la que nuestro cerebro trabaja. Así ya. O sea, son inevitables. Son inevitables. O sea, quien no quiera tener expectativas, no viva. Descerebrado. Exactamente. O sea, las expectativas son inherentes al ser humano. Son inherentes al ser humano y a la forma de pensar y a la forma en la que construimos nuestra realidad, ¿no? Y a la forma en la que hacemos justamente, es la forma en la que vamos haciendo nosotros nuestra construcción de nuestros propios pensamientos, ¿no? ¡Ay, güey! Ay. Alguien se puso a estudiar. ¿Te dejé atónita o no te dejé atónita? Atónita. Quiero saber qué significa atónito, pero suena muy bonito. Atónito es como impactada, ¿no? Sí. Como sin palabras. Exactamente. Y justo como comentas, ¿no? O sea, tiene que ver con los planes que haces para tu día, para tu día, para el mañana, para dentro de un mes, a corto, mediano, largo plazo. O sea, lo que tú proyectas, ¿no? Como lo que esperas que va a pasar, ¿no? Justamente como bien lo estás diciendo, como lo que estás proyectando de esta, pues de una situación, de una persona. Sí, de lo que sea. O de ti mismo. Y también hay algo bien interesante en esto de las expectativas. A final de cuentas, como cualquier creencia que nosotros tenemos, las expectativas también son como aprendidas, por así decirlo, ¿no? Tu entorno de la vida te ayuda ¿no? A generar esas expectativas. Porque obviamente... Tu contexto. Exactamente, tu contexto social te hace que pienses que una cosa u otra cosa es mejor o peor o pues a final de cuentas... Lo que deseas o no deseas. Lo que deseas, ¿no? O cómo construyes justamente tu vida y tus propias también creencias, ¿no? A final de cuentas tiene que ver todo esto como con las creencias. ¿Qué buscas para ti en el futuro? ¿Qué buscas en tu pareja para X, Y, Z, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que tiene que ver justamente con eso. También tu alrededor te ayuda a generar esas expectativas y a construirlas. Y yo creo que estas expectativas empiezan a construirse desde que somos niños, ¿no? Sí. Y nuestros papás, nuestras mamás nos empiezan a... alimentar, a señalar, como no de una mala forma específicamente, no, pero sí como a mostrar cuál es como la expectativa que hay de cualquier situación, ¿no? O sea, incluso de las cuestiones más básicas, por ejemplo, te tienes que portar bien para que los Reyes Magos te traigan un regalo. Claro. O escribe tu cartita a los Reyes Magos con la expectativa de que te traigan lo que estás pidiendo en la cartita, ¿no? Ya sé, o sea, desde niños ya estamos expectantes. Sí. Y eso digamos que, bueno, es como de lo más inocente y una ilusión muy bonita, lo de los Reyes Magos, Santa Claus, el Niño Dios o lo que sea, ¿no? El ratón Pérez. Pero también empiezan las expectativas, pues, yo a veces las expectativas que se nos ponen a nosotras mismas, lo comparo con un poco como el deber ser. Sí, por supuesto, ¿no? Tiene todo que ver con eso cuando son las expectativas de los otros.
hacia ti misma, ¿no? Ajá, Exactamente, exacto, porque todo el exactamente. mundo tiene expectativas de ti, Sí, ¿no? O sea, desde ahorita ya hablando a nuestra edad, pues las expectativas que tiene nuestra familia, las expectativas que tienen nuestras parejas, las expectativas que sí, tienen por nuestros supuesto. compañeros, compañeras de trabajo. Todo el mundo tiene unas expectativas de nosotros, de nosotras, de lo que nosotros debemos ser, ¿no? Ujú, O cómo debemos comportarnos. ujú. Hay algunas expectativas que son como muy evidentes, como en la chamba. Bueno, a ver, si te toca producir el programa, pues es lo que se está esperando que hagas, ¿no? Sí, claro. Te están O sea, pagando por eso. no hay manera en que te puedas zafar de eso, a ver. Exactamente, exactamente. Pero también las A menos expectativas que de, tengas por una bebé ejemplo, Julia, pon tú qué. pon tú qué, pero por ejemplo, ahora, se espera que yo esté en casa trabajando, ¿no? Exacto. Esa es la expectativa que tiene el mundo de mí. Por lo menos el mundo laboral, por ahora. Exactamente, por ahora, sí, por supuesto. Entonces, pero también hay otras expectativas que la sociedad nos marca ya cuando son como más intensas, como ahorita que acabas de sacar el ejemplo de Julia, cómo debo ser como mamá, ¿no? Uf. Y creo que lo Sí, hemos bueno, platicado mucho durante capítulo entero. Sí, durante el cierre de nuestra última temporada lo platicamos mucho. Exacto. Y también en el live que hicimos para todos nuestros Forilivers, platicamos mucho justamente de las expectativas tuyas, tus propias expectativas que tenías, ¿no? Durante este proceso de maternar, las expectativas de tu marido seguramente, las expectativas de tu mamá, las expectativas de tu familia y de la sociedad, lo que tienes que hacer como mamá, ¿no? En este Exactamente. mar Sí, de sí, sí. lágrimas al que te tocó sufrir A esta cruz que estoy cargando esta en cruz la que tomaste maternidad. la decisión de cargar. Esta es mi cruz. Exacto. Sí, y bueno, esto ya lo hemos hablado muchísimo, ya sería como muy repetitivo, pero hay otras expectativas que la sociedad nos marca, incluso desde te tienes que casar a cierta edad, Sí. tienes que tener hijos, hijas a cierta edad. Si pasó esa edad y no lo has hecho, eres una solterona, eres un solterón, eres un quedado. Se casa primero el hermano de arriba, porque hermano quedado, hermano saltado, Hermano quedado, ajá. Y esta parte incluso de esta idea que hay de que la soltería es algo malo, Ujú. las expectativas laborales de que a cierta edad debes tener un trabajo estable, debes de producir económicamente cierta cantidad de dinero, tienes que tener ya tu casa propia, Sí. un coche, viajar, o sea, todas esas expectativas que se ponen de que a cierta edad y sobre todo a esta edad, a la mediana edad, A la mediana es edad. como ya tienes que estar establecido profesionalmente, ¿no? Ya debes de ir un buen trecho caminado y no se te vaya a ocurrir a este momento de tu vida hacer un cambio de profesión, porque empezar de nuevo a estas alturas no aplica. Sí, pero claro. O a esta edad convertirte en mamá, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, son Sí, ese tipo de sí, cosas. por supuesto. Ahorita que decías todas esas de las expectativas como que pone la misma sociedad y son las que aprendemos, me quería regresar un poquito justamente al tema de hasta las mismas expectativas sobre la sexualidad, ¿no? De los hijos, hijas e hijes, ¿no? Que Ay, claro. nació niño y entonces la expectativa es que se case con una mujer, ¿no? Sí. Nació niña y la expectativa es que se case con un hombre y además tenga hijos, ¿no? Exacto. Sí, por Exactamente. supuesto. Y además, y carrera profesional, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde entra mucho justamente lo del contexto que te decía, porque no sé si necesariamente lo de la carrera universitaria sea para todos. No, yo creo que no. No, me Yo creo explico, que no. porque tiene que ver con el contexto social, ¿no? Ah, ok. Me explico, o sea, porque seguramente las expectativas en un contexto social donde hay mucho mayor precariedad, ¿no? La expectativa claro. es
sobrevivir. Terminas la secundaria y a chambear. Exactamente, o sea, que me salga fuerte. No se te vaya a que ocurrir sano. querer meterte a la universidad. Sí, o sea, que haya salud para que nos traiga dinero y pan a la casa, ¿no? O sea, tiene que ver justamente te toca colaborar, claro. Por supuesto. Y ahora, decías... Sí, con tu contexto completamente. Completamente. Y decías algo que esta temporada, toda esta temporada, queremos platicar, no de las expectativas, ¿no? Pero sí como de todo este proceso que tiene que ver justamente con las expectativas y lo que jode, ¿no? Lo que jode justamente. Y decíamos muchas veces lo cuando que duele... no se cumplen. Exactamente, cuando no se cumplen. Lo que duele no es lo que pasa, sino lo que esperabas que pasara. Exactamente. Qué fuerte. Justo. Eso lo y yo escribiste creo que tú puede y me aplicar parece en mágico. cualquier escenario. Sí, o sea, no es solamente la expectativa, es que no ocurrió, ¿no? O sea, que tú te creas un castillo en el aire, que normalmente siempre las expectativas son pues altas. Claro. Y cuando estas expectativas no se cumplen y pasan otras cosas, pues entonces es cuando hay como esa frustración o esa desilusión, ¿no? Por supuesto. Cuando tú crees que va a pasar algo y ocurre algo totalmente diferente. Y puede ser en cualquier cosa de tu vida, ¿no? Por supuesto. Y platicábamos un poco de las expectativas cuando planeábamos este programa, ¿no? Que si era posible, más allá de no tener expectativas, como de bajarle 3 rayitas a las expectativas, ¿no? Y decíamos un poco en el aspecto de... Sería muy aburrida la vida si no tuviéramos expectativas de nada. No sé Claro. qué pienses eso. O sea, porque la realidad es que es como, no sé, estás esperando... Es más, estudias una carrera profesional con la expectativa de en lo que quieres hacer de tu vida. Por O sea, supuesto. ¿no? No es O como sea- que, bueno, voy a estudiar ingeniería y a ver qué pasa. Sí, porque quiero ser paletero y está muy bien ser paletero, ¿no? Pero ¿para qué? Sí. Entonces, ¿para qué estudiar la ingeniería? ¿No? O sea, justamente Claro. sería súper aburrido si no tuviéramos expectativas en la vida. O sea, creo que las expectativas también nos generan esta vidilla y esta vibrita de despertarte todos los días porque sabes que puede suceder algo diferente o porque estás trabajando hacia eso, ¿no? Estoy trabajando Exacto, todos como que los también días. es como una meta, ¿no? Exactamente, estoy trabajando todos los días porque me quiero comprar la casa de mis sueños. Estoy trabajando todos los días porque quiero X, Y, Z, no sé, regalarle a mi familia. O yo mismo estoy... El viaje. El viaje. Todos los días me estoy despertando a las 7:30 de la mañana a hacer ejercicio porque quiero estar más fuerte y quiero ser un viejito que pueda caminar y bailar danzón sin ningún problema. O sea, ese tipo de cosas, pues sí, si no tuviéramos expectativas sería Claro. aburridísimo. Pero, aquí viene un pequeño twist plot. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estas expectativas no dependen de ti? Ay, es horrible. Es horrible. O sea, ña. Es horrible por el Iber. Porque hay muchas expectativas, o sea, ya hablamos de las expectativas que la gente tiene sobre ti. Sí. Y ya tú decides si las cumples o no las cumples, ¿no? Que deberíamos de Tal vivir vez en más el adelante- cumplir las propias y no las creadas por Exactamente, otros. pero ¿no? podemos hablar un poco más adelante de cumplir tus propias expectativas. Exacto. Pero ¿qué tal cuando tienes expectativas que recaen en otras personas? Porque es inevitable. O sea, quien diga que no espera nada de nadie, miente. Miente totalmente. Miente. Por supuesto. ¡Mientes! Me haces daño y luego te arrepientes. Camila lo sabía. O sea, Camila lo sabía. Mario Oye, Dom gran lo grupo. sabía. Gran Me grupo. encantaba Camila. Ay, ya sé. ¿Por qué se deshicieron? ¿Qué iba a decir? ¿Por qué, ¿Qué dijiste? se deshicieron? Se decidieron a separarse. Exactamente. ¿Por qué se decidieron Bueno, a pero sí, separar? o sea, todos tenemos expectativas en todas las personas que nos rodean, inevitablemente, ¿no? Toda la vida.
O sea, por ejemplo... Expectativas de nuestros compañeros, nuestra familia, nuestra pareja. Lo mismo que siempre decimos, nuestros amigos, amigas, siempre. Adelante con el ejemplo, por favor. Un buen ejemplo es, no sé, expectativas de... Una gran expectativa. Yo tenía toda la ilusión de que el día de que me casara iba a bailar con mi mamá y con mi papá. Expectativa. Ay, no, por Dios. Expectativa, por supuesto, Ay. ¿no? O sea, es una expectativa. Al final de cuentas, pues era algo, sí. un deseo, un imaginario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la vida se puso difícil después del kinder, bebé. No, es que pusiste el ejemplo más cañón que se te pudo ocurrir. O sea, yo iba a hablar de cosas muy banales y muy X, pero tú sí ya te fuiste luego a lo más deep de lo deep, o sea... Yo iba a decir así, cuando el novio de la secundaria te rompe el corazón, cosas así, pero tú ya te fuiste, pero con todo. Así de intensa va a estar esta temporada, amigos. Así de intensa va a estar, ¿qué onda? Pero bueno, sí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a final de cuentas son unas expectativas. No depende de mí, no está en mi control y muchas cosas... Bueno, ahí sí de nobody. Nobody, sí. Pero, o sea, nadie podía ahí controlar eso. No, pero a lo que yo voy es que con lo que decías de que son cosas que no están en tu control, ¿no? Mucho del trabajo que yo he hecho en terapia, ¿no? Cuando trabajé en tanatología para poder trabajar mucho ese tema de que mi mamá había fallecido, pues era eso, era... A ver, o sea, nada de lo que pasó está en tus manos, ¿no? Exactamente. O sea... La mayoría todas las cosas que no hacemos nosotros mismos está en nuestras manos, nada. Sí, no, nada, por supuesto, ¿no? Pero ese tipo de cosas sí son muy tajantes, por supuesto, o sea, como lo decíamos, nos fuimos a profundidad. Yo hablando de los Reyes Magos... No. Nos fuimos a las profundidades. Total. Sí, totalmente. Pero bueno, justo, o sea, así pasa. Eso es como lo más intenso cuando te voy a decir una facilita. El control entre la vida. Pero sí, por favor, algo más mundano. Te voy a decir una facilita. Expectativa. Fotos para Instagram. Se te está di. Las expectativas es lo que jode. Ay, tú sí te vas a los extremos. Te estoy diciendo que te iba a decir una facilita. Muy bien. Uno tiene grandes ideas creativas de cómo puede ser su fotografía en el spot del viaje, ¿no? Sí. Y entonces uno le dice a su marido, amor, tómame una fotografía, ¿no? Ajá. Y pareciera que quiere grabar todo menos la fotografía. Tu foto. La peor pose, sales con los ojos cerrados. El peor encuadre. El peor ángulo. La Torre Eiffel ni se ve. O sea, sale más un pero eso sí lo podrías tirado. Controlar con un bonito selfie stick. No, porque se ven diferentes. Lo que yo necesito, mi expectativa es tener un fotógrafo personal para mis viajes. Bueno, sí. Claramente hay que contratarlo desde antes, ¿no? ¿Sabes cómo resarcí un poco eso? ¿Cómo? Yo le tomaba primero las fotografías a mi esposo y entonces... Se le enseñaba y más o menos le daba una idea de, mira, más o menos así debe de quedar, ¿no? Yo como que camino, yo como que estoy viendo hacia otro lado... Pero la Torre Eiffel completa, pero mi pie completo, no me cercenes la rodilla. A mí me pasó muy parecido también cuando hice un viaje en mi primer viaje. Ay, se escucha muy mamón esto. Mi primer viaje a Europa. Se escucha muy mamón. Porque primer mundo y porque mujer de privilegios. Exactamente. Bueno, cuando tuve el privilegio de ir por primera vez,
Es que tú y yo, amiguísimo, a nosotros nos enseñaron cómo tomar fotografías. O sea, fuimos a la escuela a aprender eso. Claro. Pero no todos, no teníamos, bueno, yo en ese entonces no tenía un novio que estudiaba eso, ni tu marido estudió eso, entonces, No. pues bueno. Y yo le tomé unas fotografías, gran fotografía. Perras. Bien. Perras. Todo. Y él me tomaba unas. No. Nacieron perras. Grandes fotos. Y a mí me tomaban unas tan horribles, o sea, contraluz, mi cara oscura, sea, cortada de la cabeza, cortada como tal, como tú dices, no, o sea, cercenada, mochada de los brazos. Sí, no. Entonces, bueno, no hay forma. Si no estudias fotografía, pues más o menos le puedes ahí dar como un tutorial rápido, pero pues la expectativa de la foto solamente de que tú la tomes, ¿no? Exacto. Por eso... Pero vámonos a un punto medio. A ver, va. Vámonos a un punto medio. ¿Qué tal las expectativas que tenemos? No sé si sea punto medio o ya medio intenso. Uh-huh. Las expectativas que tenemos de un amigo, de una amiga. Sí. Es intenso, ¿eh? O sea, no sé, a mí sí me ha pasado en un par de ocasiones, pues que yo tenía expectativas altas de alguna amiga y que no se cumplen esas expectativas, ¿no? O sea, por cosas de la vida, la amiga termina haciendo algo que no esperaba que hiciera, ¿no? Uh-huh. Y tristemente, en mi caso, esas relaciones de amistad se han terminado. Claro, por supuesto. Por decepciones. Pues, no sé si llamarle decepciones, quizás sí, porque finalmente cuando no se cumple una expectativa hay una decepción. Uh-huh. O sea, es como el resultado, la desilusión, la decepción de cuando no se cumple una expectativa. Por supuesto. Pero también creo que es cuando ya se termina, ¿cómo decir? Como que ya no tienes nada más que sumar a la otra persona, ¿no? O sea, como que se terminan, uh-huh. Los caminos ya no están juntos, se separan los caminos, ¿no? Sí. Bueno, eso sí es una realidad. O sea, también no necesariamente todas las personas que conoces en la vida van a estar durante todo tu ciclo de vida, ¿no? Uh-huh. Y esa también es una muy buena expectativa. Y las amistades terminan. Exactamente. Y esa también es una muy buena expectativa. No sé si te ha pasado que de repente dejas de ver a personas que considerabas que iban a estar mucho tiempo de tu vida, ¿no? O sea, o que iban a estar, esto ya sabes, ¿no? Best friends forever y bla, bla. Y no necesariamente, o sea, eso sí, a mí sí me ha pasado con grandes amigos, grandes amigas, que fuimos súper buenos amigos, no sé, entre preparatoria y universidad, y que tal vez después algo sucedió, ¿no? Que nos dejamos de frecuentar. La verdad es que no es que hayamos roto una... Ajá. O sea, no hubo una decepción de tal. La decepción es que ya no nos volvimos a ver, ¿no? Pero sí me ha pasado, o sea, sí, eso sí ha ocurrido. Pero ¿nunca te ha pasado que ha habido como una confrontación o como algún conflicto en donde se rompen las expectativas que tienes de una persona? Sí, no, por supuesto. O sea, de un amigo, amiga. Sí. O sea, así que recuerde rápidamente. Yo tengo una gran anécdota de una... A ver, platícanosla y así yo me acuerdo más. Sí, una persona que fue una amiga muy cercana durante la universidad, muy cercana, o sea, de que yo conocía a su familia, ella conocía a la mía, me invitaron a la boda del hermano, o sea, de verdad una relación muy cercana, ¿no? En donde ella sabía mis secretos o como cosas muy, muy personales y yo de ella, ¿no? Y de pronto ella decidió terminar con la amistad de una manera, para mí, pues sí, muy como de mucha desilusión, porque no sé qué tanto ahondar en el tema por si alguna vez nos escucha, pero bueno. No estamos diciendo su nombre. Ni modo. No, para nada. Tuve ahí un conflicto con el novio porque el novio no le agradaba que se juntara conmigo y con otras personas y ella decidió, pues... Ojo cuadrado.
Ojo cuadrado. Sí, Cuadrado. ella decidió terminar la relación de amistad porque el novio no era muy feliz pues sí, con que ella se juntara conmigo y con otras amigas, ¿no? Qué fuerte. Y finalizó la amistad por eso. Sí. Y qué No fuerte es la primera vez que escucho que pasa, ¿eh? Sí, claro, y qué fuerte estar cumpliendo expectativas de otros. O sea, Ay, sí. manches. No, y a mí se me hace todavía más horrible que a ella la hayan puesto en esta posición, ¿no? Y que ella haya aceptado estar en esa posición. Por supuesto, No, por no, supuesto. no, por supuesto. ¿Qué O sea, yo fue? pienso... Oye, no te querías ir en deep. algún momento... No te querías Sí. ir deep. Ay, güey. O sea, Yo de verdad es que sí pienso, ¿no? Si en algún momento bueno, ahorita pues mi esposo o mi pareja me pusiera como en una posición así tan compleja, tan complicada, tendría un tema con él, ¿no? O sea, sí Sí, por sería como de, ¿por supuesto. qué me estás haciendo esto? sí, por Sobre supuesto. todo porque de verdad es que sí éramos amigas muy cercanas. Por supuesto. Muy cercanas. Y bueno, pues la relación de amistad se terminó, pero sí se terminó de una manera pues algo caótica, Abrupta. porque abrupta, decepcionante, desilusionante, que después, años después, porque esto ya tiene muchos años después pudimos hablar, porque en su momento ella ni siquiera me dio una explicación, ¿no? Simplemente, pum, me dejó de hablar. Ay, Y, wow. y me dijo, sí, ¿no? Y me dijo, ya no me gusta la persona que soy cuando estoy contigo. Así me lo dijo. Sí. Bueno, Ojo. no simplemente te dejó de hablar, te lo dejó muy claro. O sea, no, No, manches. clarísimo. Y no nada más me dejó de hablar, sino que además me provocó una tristeza importante, ¿no? O No, sea, por supuesto, sí es como fue si terminaras con un novio o novia, lo que fuese. Exacto. Que no nada más como que terminó la relación, sino que también, pues sí, definitivamente una decepción y una desilusión y una tristeza y un corazón roto porque había perdido a una amiga de una forma, pues, no como que la vida no nos separó, ¿no? Claro. O sea, de forma natural, sino que ella tomó la decisión de terminar con la relación, ¿no? Sí, te lo dijo muy Y- tajantemente. Muy, 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 muy. Muchos años después nos reencontramos, platicamos y ella me explicó lo que había pasado en realidad, ¿no? Pero yo en ese momento, pues las expectativas que yo tenía de ella como una amiga cercana, pues se quebraron y se rompieron y fue Por supuesto, muy horrible. por supuesto. De hecho, ahorita que estabas platicando eso, una súper amiga que le mandó un saludo, que le digo perrita, que vive en Ciudad de México. Acabo de ir a Ciudad de México y Ay, sí. y me platicaba que justamente ella tenía una dama de cuando su boda, ¿no? Que era su súper amiga. Y entonces, esta súper amiga era su dama y toda la cosa, jijiji, pues estuvo como muy cercana a ella durante todo el proceso de su boda, de la boda de mi amiga y no sé qué tanto. Y que de repente, de un día para otro, le dejó de hablar. Pero, no, Ay. pero a diferencia de tu historia, o sea, no le avisó. O sea, fue la boda y después de la boda, ¡prum! Desapareció. Ghosteo. Así. Y entonces, justamente hace como un par de meses, le marcó esta chica y A a ella. ella, ajá. Pero tu amiga la buscó y así. Sí, mi amiga la buscó, bla, bla, y dice que Claro. le dolió, pero como si Claro. hubiera perdido a su esposo, novio y a todos. O sea, como Por tú estabas supuesto, diciendo. por supuesto. O sea, se le rompió el corazón. Y entonces esta amiga de mi amiga le marca una así de extrañeza, ¿no? O sea, de hecho, es más, mi amiga ya había borrado su celular. Sí, por supuesto. Ya la pues había ya, borrado, bye. o sea, y de repente, hola, ¿quién eres? Perdóname, pero no tengo tu celular. Pues, ¿cómo que quién soy si soy tal persona, no? Y y le dice, oye, me encantaría porque nos tomáramos un café. Pues total que, de hecho, su esposo, el esposo de mi amiga, le dijo, ¿a qué vas? O sea, si te hizo tanto daño, ¿no? O sea, Sí. si sufriste tanto esta situación, ¿a qué vas, no? Y ella le dijo, pues es que tengo que ir a ver qué, o sea, ¿por qué desapareció? ¿Qué pasó? Exacto. Sí. Y justamente le dijo algo muy similar a ti.
O sea, a lo que te dijo esta amiga, la verdad es que estaba pasando por una situación muy complicada. Yo sentía que ya no era, no sé, mi mejor versión a tu lado y además yo sentía que tú no me pelabas y que no era tan importante. Y Ay. ella, pero es que, o sea, fuiste la dama de honor casi casi de mi boda, o sea, ¿cómo? Y aparte, ella se casó y no le invitó a su boda. Ah. Fuerte. Las expectativas es lo que jode. Te estoy di y di. Sí, no, o sea, y acá, o sea, sí fue y me lo dijo muy claro, ¿no? Fulanito de tal no estaba cómodo con que yo siguiera siendo tu amiga y me pidió que dejáramos ¿Y sigue siendo esta su relación, pareja? que dejara. Sí, se casó con él. Muy respetable. Bueno, que le vaya bien. Pues sí, la verdad. Claro. Digo, obviamente con el tiempo ya pasaron muchos años. Yo estaba, Perdonas, además de muy ¿no? decepcionada y muy desilusionada, también muy enojada. Claro. Porque, o sea, ¿en qué momento? O sea, además, pues, en esta corriente que compartíamos incluso de feminismo y de que, no, Sí, como, o sea, de sí. sororidad Ajá. y tal, de pronto fue como muy incongruente todo este discurso, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, también con el tiempo, como dices, también sueltas Sí. y perdonas, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera hay nada que perdonar, ¿no? Solamente lo sueltas y ya. Sí, por supuesto, por supuesto. Y fíjate que en ese sentido, justamente que estamos hablando de las expectativas de los otros, estaba escuchando un podcast, me pareció muy fuerte y no sé si lo voy a poder explicar también, pero decía como que al ponerle expectativas a los otros, eliminas su propia individualidad. Porque a final de cuentas le estás poniendo o sea, como que estás adornando a la otra persona con tus propios ideales, ¿no? Y entonces, y seguramente te puede pasar, no sé, con tu papá, con tu mamá, ¿no? Que le adornas de cosas que esperas que tengan o que esperas que hagan o que esperas bla, bla. Y a final de cuentas también les estás como cortando un poco en ese sentido su individualidad y pierdes esa capacidad de sorprenderte del otro. O te sorprenden mucho más. También, como fue mi caso. también, ¿no? Exacto. O te quedas, pero así, como con cara de payasa. Así. Exacto. Exacto. Quedé como... Quedé así tal cual. Pero es que es un poco inevitable, ¿no? Completamente. O sea, entiendo esta parte que comentabas como muy filosófica, muy Sí. antropológica. Completamente. Por eso te digo que no sabía si le iba a poder explicar también. Hice lo mejor que Sí, pude. como de que... pues que al final de cuentas cada quien va a tomar la decisión de cómo actuar. Ujú. Pero es inevitable que tú le pongas una expectativa a una persona que es tan cercana, ¿no? No, por supuesto. Y aparte, este mismo podcast también hablaba de otro punto que también me mamó, así me enloqueció, que las expectativas son control. Oh my gosh. Yo me quedé así de mande. O sea, ¿Qué dijo? ¿qué dijo? O sea, ¿pero de qué me estás hablando? Y sí, o sea, en cierto punto, el estar idealizando, estar esperando que la otra persona haga Y, X o Z, pues a final de cuentas también es algo que tú no Sí. sueltas. Por supuesto. Y que tú quieres tener el control de lo que la otra persona va a hacer o cómo va a reaccionar o cómo va a actuar Completamente. ante cierta situación, ¿no? O sea, tú quieres Completamente. tener también eso bajo tu esquema y bajo lo que a lo mejor tú harías o lo que esperas que haga la otra persona y que no precisamente tiene que ser la manera en cómo esa persona en su individualidad va a reaccionar o va a hacer o va a vivir, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué me dices? Voy como subiendo un poco de nivel con los grados de estas Sí. expectativas. ¿Qué tal cuando con un familiar? Sí. No pongas el ejemplo de tu mamá, por favor. No. Hoy no queremos La amamos rating. muchísimo. Hoy no queremos rating de lágrima.
Muy bien, perfecto. No, porque ya, ese es otro capítulo que abordaremos. Pero más bien me refiero a, pues no sé, como alguna situación muy en específico que tienes con algún familiar y que de pronto, pues se termina, ¿no? Claro. O no se termina, sino que se rompe esa expectativa. Por supuesto. Puede ser con algún familiar. De hecho, por ejemplo, hay una... Ahí está, a ver qué. Es que sí tengo muchos ejemplos, pero. ¿Tienes muchos ejemplos? Pero no para radio, es que, oye. No para compartir. Es que sí hay, es que es muy tremendo. Muy tremendo. Porque suena tremendo. Acaba de salir en los capítulos favoritos de esa canción. Esa canción, pero por supuesto. No, bueno, es que a ver. Yo creo que con las familias, con los familiares, que digamos los familiares, los papás, los hermanos, los hijos, hijas, pues sí hay una cercanía tan importante y un lazo sanguíneo tan importante que cuando se rompe estas expectativas puede ser muy caótico, ¿no? Por supuesto. O sea, muy doloroso, muy triste. Y creo que son las decepciones o unas de las decepciones más fuertes, ¿no? Por supuesto. Y pues nada, hay que ir a terapia. No hay de otra. O sea, yo creo que cuando pasa con algún ser querido, ¿no? O sea, con alguien de la familia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a, no sé, hermanos de mi mamá, que de repente ya no estuvieron tan cercanos a nosotros como la familia. Como que me he puesto yo mucho a pensar que eran expectativas más porque es familia lo tienes que querer, ¿no? Porque es familia tiene que ser alguien a quien ames, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? O sea, justamente en esta idealización de la familia, de que todas las personas que son de tu sangre tienes que amar y adorar y bla, bla. Exacto, híjole, sí. Eso tiene que ver con esas expectativas. Y a veces son expectativas de otros, ¿no? Que no son realmente tuyas. También, exacto. Y a veces también esta idealización de la familia unida y de los hermanos súper unidos, sí. o las hermanas, pues no siempre se cumple en todos los casos, ¿no? Yo conozco muchas personas que se llevan mejor de lejitos con su familia, sí, ¿no? pero por supuesto. Que prefieren incluso poner tierra de por medio porque la relación no fluye tan bien y al contrario, ¿no? Hay pleitos, hay discusiones, hay malos entendidos, hay momentos muy desagradables, entonces que de verdad de plano deciden elegir o formar su familia lejos de sus familiares, ¿no? Sí. Incluso lejos de sus hermanos, lejos de sus padres, ¿no? Y por mucha unión de sangre que haya, pues también si no es sana esa relación, si no te aporta, pues también es muy válido decir, con permiso, ahí se ven. No, sí, claro. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de familias que se amaban, se adoraban, lo que tú quieras, y llega un problema de herencia y parece que son de otra familia, ¿no? O sea, y parece... Muy telenovelesco. Pero completamente, pero deja tú la telenovela, la realidad supera la ficción, o sea... Así, he sabido de casos de hermanos que demandan a otros hermanos por temas de herencia. Dame un segundo porque llora la bebé. Yo creo que está contenida. No escucho un llanto así tan desesperante. ¿Quieres subir? ¿Por qué no subes? No, mejor si quieres para ir cerrando, exacto. Sí, bueno, este tema de las familias no vamos a quemar a nadie. Claro. No vamos a dar ejemplos porque sí esos son muy, pues a lo mejor no querrían escucharse. Pero... No, estoy seguro que no nos escuchan. O sea... No, yo creo que no nos escuchan. No. Pero, bueno, ya cada quien va a acordarse, nuestros Folilivers van a acordarse de, ay, sí, mi primo fulano, claro, el conocido de la chamba, sí le pasó y tal, ¿no? Y mándenles capítulo. ¿Mande? Y mándenles este capítulo. Ah, sí. ¿No? Ojito ahí. Ojito ahí.
Y yo creo, amiguísimo, para cerrar con todo, que las expectativas más dolorosas son las del corazón. Completamente, completamente. Por supuesto que, o sea, como creo que lo platicabas un poco con este tema de la amistad, se te rompe el corazón con una amistad, pero Exacto. imagínate con una pareja, ¿no? O sea, como cuando, no sé, el novio o la novia de secundaria, de prepa, etcétera, etcétera, no sé, pues la misma expectativa de la fidelidad, ¿no? O sea, Sí. de esas parejas, Sí. de esas parejas de más chavitos, pues por supuesto te rompen el corazón, ¿no? No, y Te yo lo creo que no tiene hacen. que ver con una edad. No, por supuesto, no, pero es como te lo hacen añicos, porque obviamente tú A esperabas con esa pareja estar mucho más tiempo o formalizar algo o lo que fuera, ¿no? Y yo creo que a todos y a todas nos ha pasado Por en algún supuesto, por momento. A supuesto. todos se nos ha roto el corazón, o nos han roto el corazón, o hemos roto el corazón, ¿no? O sea, más a estas alturas de nuestra vida, queridos Forelivers, o sea, ya se recorrió un buen tramo, y pues sí, ya inevitablemente hubo alguna fractura, algún quiebre en el amor. Sí. Que ha sido pues muy doloroso, ¿no? Sobre todo cuando hay este sentimiento de por medio, y cuando hay obviamente promesas, cuando hay acuerdos, cuando hay pues compromisos, y al final por X o Z, y no vamos a ahondar hoy sobre eso, pero cuando no se cumplen y entonces ves que la otra persona no está cumpliendo con tus expectativas, pues la disolución, y ya todas las Forelivers nos los corroborarán Ujú. Sí, y nos darán la razón. Todas esas expectativas son las que joden. pero por supuesto. Hay algo que es muy importante y que no tenemos que dejar pasar cuando estamos hablando de expectativas, y más, por ejemplo, en este tema del corazón. Tener un termómetro nosotros mismos de qué expectativas sí son muy reales, ¿no? Y qué expectativas son muy de fantasía, ¿no? Porque justo a veces nosotros mismos nos queremos vender el cuento de Disney, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? O sea, también la caída fue mucho más grande porque tus expectativas estaban en el cielo y Sí, por supuesto. tenían poca terrenalidad, por así decirlo, o estaban Poca realidad, ¿no? realidad, poco conectados realmente a la otra persona, ¿no? Es como la frase está de le estás pidiendo peras al olmo, o sea, Exacto. pues sí, o sea, es como si yo con mi esposo quisiera tener hijos, o sea, es una expectativa fantasía de que él y yo, dos hombres, podamos gestar. Pudiéramos ser manera papás. biológica. Exactamente, pudiéramos ser papás, por supuesto. Pero es como si yo tuviera una expectativa de que me voy a embarazar un día de estos, o sea, ¿me Sí, explico? no, o sea, Y me fui. una vez más te vas al Me extremo. fui a un pinche extremo cagadísimo, pero sí, o sea, me estoy explicando de esas No, pero fantasías sí, justo, ¿no? irreales. O cuando estás esperando, y me acuerdo mucho que hace poquito tú me lo dijiste, ¿por qué estás esperando que sea de una manera que nunca ha sido? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, porque, o sea, esas expectativas que le pones a una persona que claramente están fuera incluso de su posibilidad, ¿no? O sea, ¿por qué estás esperando algo que nunca ha sido? ¿Por qué estás esperando algo que no va a ocurrir? Sí. ¿No? O sea, también cuando estas expectativas están fuera de la realidad, pues evidentemente no se van a cumplir. Lo que no está padre es cuando sabes que esas expectativas, pues no las construiste, no las hiciste así en castillos de la arena. Sí. Sino que esas expectativas o esas, sí. Se construyeron con palabras o con hechos o con comunicación, ¿no? A final de cuentas, o sea. Exacto. Y que incluso la otra persona lo verbalizó o lo socializó. Se comprometió a hacerlo. Y de pronto, pues no pasa, ¿no? O sea, y yo creo que son como
hablando como de esta parte de las relaciones de pareja, los casi algo. Exactamente. O sea, justamente le diste al clavo, ¿no? Ya merito van a ser novios o ya merito van a hacer algo y... O sea, pero uno de los dos es muy animado, uno de los dos o tal vez los dos no han sido ambos, claros, ¿no? En que pues nada más es un acostón y ya. O varios O a acostones lo mejor y ya. pasan cosas en el camino. Claro, por que supuesto. al final, una de las dos personas, o sea, porque a lo mejor puedes estar con toda la intención, ¿no? Sí. O sea, puedes tener toda la intención de que... Había actitud. Andar con esa persona. Exacto. ¿Cómo? Había actitud. Había actitud y había disposición. Ajá. Pero pasa algo y tal vez no hay disponibilidad. También puede. Uy, imagínate. Sí, de estas miles de sea, parejas que me prometió que se iba a divorciar. No, o emocionalmente no estás listo para empezar una relación, ¿no? También. Me fui a muy novela, perdóname. Vamos a ver menos Televisa, Exactamente. menos TV Azteca. Vamos a ver menos The Morning Show. ¡Ay, no! ¡Amamos! Estoy amando muchísimo esa serie, pero vamos a hablar Muy de la serie. recomendada la serie vamos de a The hablar Morning muy Show, pronto de esto. por favor. Si no la han visto, véanla. Son como 4 temporadas. increíble. Está buenísima, está en Sí. Apple TV. ¿Cuántas son? 4 temporadas. Ay, Y está qué en Apple felicidad. TV. Voy en la segunda. Y Sí. Eh, barbaridad. Qué la pueden ver barbaridad. a través de Prime. No manchen. Está Sí, está increíble. fascinante. Buenaza. Entonces, bueno, queridos Forelivers, platíquenos de sus expectativas. ¿Qué hacer con las expectativas? ¿Qué hacemos con las expectativas? Para mí sería algo como... sí va muy alineado a dejarnos sorprender por los otros, ¿no? Dejarnos sorprender y no estar poniendo expectativas que fueran fantasía. Creo que para un siguiente capítulo, porque este tema de las expectativas, que no será el siguiente, sino en otro capítulo que hablemos, tenemos que hablar de las expectativas personales, ¿no? De las individuales y de cómo impactaban las expectativas de otros, ¿no? Hacia las tuyas. Entonces yo creo que me quedo con eso, ¿no? Como las expectativas son, no podemos hacer nada con ellas, pero sí podemos hacer que esas expectativas estén mucho más alineadas a la realidad, hacia acciones reales, etcétera, etcétera, ¿no? Para que pues el chingadazo sea de lo menos peor. O al contrario, ¿no? Te dejes sorprender. O que no haya. Exacto. Exactamente, justo eso iba a decir, ¿no? Cuando las expectativas están más alineadas a la realidad o cuando las expectativas son... Es como cuando vas a ver una película y no tienes expectativas, ¿no? Sí, claro, por y vas, supuesto. pues a ver qué tal está la peli. Y sales súper contento porque te encantó la película. Y pasa lo contrario cuando vas con muchas expectativas porque te la han recomendado muchísimo y no te encantó. Exactamente. Entonces, es como de, Entonces, si tú pones estas expectativas un poco más alineadas a la realidad, dejas de cegarte pensando que mágicamente va a ocurrir algo que no es real, entonces hay más posibilidad de que la vida te sorprenda con cosas muy gratas. Por supuesto. Y la importancia de hablar y de comunicar y de levantar la mano. Porque también levantar la mano. Los dos la levantamos. Levanta mano. Pero un ejemplo súper tonto, pero si yo quiero que mi esposo me traiga flores todos los días y sigo esperando sin yo decirle, oye, algún día me gustaría que me empezaras a traer flores. Por supuesto. ¿No? Pues a final de cuentas, ¿cómo la otra persona va a saber? Y justamente, ¿no? Además de que hay que hablar y decir qué es lo que se quiere, también hay que ser muy honesto de decir, esto que me estás pidiendo, no hay manera. Esto no se puede. Esto no puedo, o sea, también ser muy honesto y decir, esto que me estás diciendo que tú esperas de mí, no hay forma de que yo pueda bailar salsa como cubano. No hay manera, o sea, no hay manera, ni quiero, ni me gustaría, ni puedo. Sí, Por claro, ejemplo, no me gusta la salsa. Exacto. No y me esta gusta parte de el ser muy rock and honesto roll. también. Exacto. Yo prefiero no bailar. Claro, yo soy de las personas que disfruta la fiesta sentado. Exacto. Y creo que, o sea, es un ejemplo muy burdo, pero creo que justo está ilustrando lo que queremos decir, ¿no? Hay que hablar, hay que decir y hay que ser siempre pues lo más honesto posible, ¿no? Por supuesto. Y honesto también contigo y con el otro. Y también no cegarte, estás viendo que la persona que viendo tiene Disney. dos pies izquierdos
No va a bailar. ¿A qué hora? Bebé. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Para eso sirve el noviazgo. Exacto, ya si para ti es muy imprescindible, cambia. Change. Exactamente. Amiguísimo, como siempre un placer estar contigo. Amiguísima, regresamos con todo. Regresamos con todo, me encantan estos días de grabación. Y pues esperamos que nuestros Forelivers lo disfruten tanto como nosotros. Así es, síganos por favor en nuestras redes sociales, Abraza tus 40, en Instagram, en Facebook, en TikTok. De repente vamos a hacer lives, de repente vamos a hacer porque queremos hacer más cosillas. Y esta es la segunda temporada que tiene un subtítulo muy específico. Las expectativas es lo que jode. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a la segunda temporada. Amiguísima, antes de irnos, los Forelivers están expectantes. Lo quieren. Lo quieren, lo desean. No para de ser un trending topic en todas nuestras redes sociales de la frase y qué está pasando y que no sé qué. La frase de Marianísima, amiguísima, Marianísima Solís. Queridos y queridas Forelivers, disfruten del presente, porque la vida es hoy. Adiós. Adiós. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, MySpace, Messenger, Hi5, Skype y por supuesto, ICQ. @abraza tus 40.